unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Saludos y bienvenidos a todo el pueblo venezolano que aprecia esta transmisión de ANTV, su canal del pueblo legislador. Bienvenidos a otro programa más de, como siempre, de costumbre, con este servidor Luis Enrique Araujo, de Ideas para el Debate. Aquí, precisamente desde el Palacio Federal Legislativo. Hoy con un tema que tiene a todo el pueblo venezolano atento, pero también a gran parte de los pueblos del mundo muy despiertos y haciéndole seguimiento a lo que ocurre en la República Bolivariana de Venezuela. El fracaso de la Operación Gedeón. Pero además de eso y de conocer por qué fracasa y de conocer cuáles eran los objetivos de la misma y por qué se generan en estas circunstancias, vamos a también a profundizar en la filosofía de la guerra. ¿Por qué los Estados Unidos apuesta a esta iniciativa contra la República Bolivariana de Venezuela? ¿Qué otras iniciativas tiene pensadas a lo largo de los próximos meses contra nuestro país? Será parte de los temas que vamos a evaluar el día de hoy y de inmediato vamos a presentar a un entrevistado a la altura de este tema y de estas circunstancias. Se trata del general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Luis Bracho, vicerrector académico de la Universidad Experimental Simón Rodríguez, además fue director del Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional, fue creador de la Escuela del Centro Nacional de Instructores de Francotiradores, es decir, un patriota formado en el área defensiva nacional para garantizar la paz y la soberanía nacional. Bienvenido, general, a Ideas para el Debate. Gracias, Luis, muy amable y muchísimas gracias por esa presentación tan indicada para tratar este problema. Se queda pequeña ante no, su investidura. Pero quiero hacer una corrección. Yo no fui el creador. Ajá. Yo fui solamente el impulsor de esta escuela de francotiradores. ¿Está vigente actualmente? Claro, ahora más que nunca. Y usted es uno de ellos, imagino. Ya no, tú sabes que la edad pega, la edad ya tiene ciertas... ¿Y por la edad ya no pega? Tú sabes que pareciera que mientras uno más viejo más pega. Así es. ¿Sigue entonces entrenando? Sí, señor, cómo no. Qué bueno. Bueno, primero que nada vamos a comenzar por decir a nuestro pueblo venezolano qué significa ese nombre, ¿por qué Gedeón? ¿Por qué se le coloca ese nombre? Gedeón fue un patriarca judío precristiano, el cual fue ungido por Dios y que tenía muchísima habilidad en el combate. Desafortunadamente, pues, ese nombre de ese patriarca bíblico fue utilizado para nombrar esta operación, pues, tan macabra que se realizó contra nuestra patria. Hay un tema que, digamos, ha estado en las redes sociales y que yo quisiera también que usted profundizara. Hay quienes no creen en que esto fue una operación financiada por los Estados Unidos, ya que tienen, digamos, capacidad misilística, aérea, de portaaviones. ¿Por qué apostar a este grupo de comandos armados terroristas para iniciar esta batalla contra nuestras autoridades? En la actualidad hay un concepto que se debe barajar y se debe estudiar que se llama la guerra proxy. La guerra proxy es una guerra que se declara sin los medios propios. Se declara a otro país, pero se utilizan otros medios que no son los medios propios. Estos medios pueden ser medios contratados, y ya vamos a hablar de eso. Traje aquí la lectura de Maquiavelo, que habla de los mercenarios, o puede utilizar tropas propias del país, pero que sean, o que hayan sido, pues, o que sean traidoras, como fue el caso que ocurrió. Estas guerras son utilizadas por las naciones que no quieren realmente comprometerse en esa guerra ante la opinión pública. Y tú dijiste algo acerca de las redes sociales. Las redes sociales son totalmente falsas. En la red social tú puedes tener una identidad que no eres tú. En la red social tú puedes decir lo que tú quieras y no es verdad. Inclusive en la red social se pueden generar matrices de opinión que nunca ocurren. Por ejemplo, no sé si escuchaste ayer que se iba a aprender no sé qué cosa aquí en Venezuela y no pasó nada. Y fue tendencia mundial en las redes sociales. Por lo tanto, las redes sociales presentan un panorama extraordinariamente disímil de la realidad. Ahora, cuando hablamos del arte de la guerra y su filosofía, ¿cuál es la filosofía de que los Estados Unidos utilicen estas estrategias contra nuestro país? No quieren realmente ser los protagonistas propiamente, es decir, no quieren parecer ante el mundo los protagonistas de esto. Ellos están muy depauperados como imperio, ellos están muy de ala caída. Inclusive el presidente Trump no se sabe si puede ganar o no la reelección, dado pues a sus incalculables malos manejos, si se puede decir esa expresión, de la política, inclusive con esta pandemia del coronavirus, que por cierto es muy importante que todo el pueblo venezolano sepa
que debemos usar tapabocas y nuestros guantes para podernos proteger, y no es ninguna mamadera de gallo esto, ¿sabes? Yo vengo del estado Miranda, hubo un repunte en el estado Miranda tomó a través de sus gobernantes y a través de su policía y a través de todos los personeros regionales, tomaron las acciones para evitar que esto se convierta pues en una tragedia. Eso no lo han hecho esos gobernantes, no lo ha hecho ni Bolsonaro, no lo ha hecho Trump, no lo ha hecho Piñera, no lo ha hecho ninguno de estos gobernantes que creen que la economía es más importante que el ser humano. Ahora, volviendo al tema precisamente de la guerra que pretende promover los Estados Unidos, digamos, aguas abajo contra la República Bolivariana de Venezuela, en otras oportunidades históricas la guerra le ha servido a presidente de los Estados Unidos para ganar y ser reelectos en elecciones. Le pasó a Bush. Es correcto, le pasó a Bush, le pasó a Obama, más este no es el caso. El presidente Trump no tiene esa posibilidad de conectar una nueva guerra con su reelección. De hecho, una nueva guerra sería la total pérdida en esa reelección. Es por eso que él utiliza pues contratos, inclusive mandó aparte de su escolta personal. Eso es una forma de analizar. Discúlpame, quiero saludar a todos los alumnos de mi clase de Filosofía de la Guerra del Instituto Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, que están presentes y que esta clase va a ser evaluada para ella, Luis. Qué bueno, general. Sí, porque estamos utilizando los medios públicos, como dijo nuestro comandante Maduro, pues para promover la educación. Fíjese, como se habla de las variantes de la guerra, ¿no? De la filosofía de la guerra, ¿qué otras variantes podemos esperar del imperialismo, ya que, por ejemplo, esta operación Gedeón fracasó, como lo acabamos de presenciar? Yo te voy a leer algo que escribió un filósofo de la guerra llamado Karl von Clausewitz. Esto fue publicado por su esposa porque él muere, por cierto, de una pandemia de cólera, antes de poder publicar esto. Y luego de su muerte, su esposa, pues la viuda, publica este libro que se llamó De la Guerra, o se llama De la Guerra. Fíjate lo que dice Clausewitz. Mientras no haya derrotado a mi oponente, tengo que albergar el temor de que sea él quien pueda derrotarme. Eso significa que esto va a ser una guerra de larga data. Es muy difícil que nosotros derrotemos a un imperialismo que tenemos 20 años luchando, pero es mucho más difícil que ellos nos derroten a nosotros. Y nosotros dimos la prueba ahorita. Nosotros fuimos, cuando digo nosotros hablamos del pueblo venezolano, nosotros dimos una lección de unidad entre la Fuerza Armada, el pueblo y la policía. Si no, fíjate quiénes capturaron a esas personas en Chuao. Vemos el helicóptero, Fuerza Armada, haciendo lo que se llama una base de fuego, y vemos a la policía y a la milicia capturando a estas personas. Por cierto, van 43 capturados. Según ellos, ¿cuántos son? Ellos, lo que dicen en la televisión no se puede creer. Algunos dicen que eran 60, otros dicen que eran más. Sin embargo, van 43. Y hay que estar pendiente con esas 3 lanchas que se quedaron por ahí en el río Orinoco, que supuestamente en 12 horas navegaron 2.000 millas. Eso quiere decir que venían a 160 kilómetros por hora. Sin detenerse en ningún momento. Sin detenerse en ningún momento. Cargando combustible mientras andaban. Exactamente. Imposible. Es increíble. Tenemos que ir a un corte, nosotros... vamos a las imágenes. Ok, las imágenes acerca de las acciones que se tomaron por parte de nuestra Fuerza Armada. La Unión Cívico-Policial ahora, Unión Cívico-Policial Militar. Ya tenemos a los 2 agentes del imperialismo, de la CIA, del Departamento de Estado. Y fueron los instructores. Sí, además con experiencias bélicas en Afganistán, en Irak, además de funcionarios de inteligencia y contrainteligencias armados hasta los dientes. O sea, Rambo se quedaba pequeño entre estos sujetos, ¿no? Supuestamente con el expediente que tenían. Pero parece que no, porque... Capturados por los pescadores. Parece que no era tanto así. O los pescadores de Chao son más allá de lo que nosotros podemos también determinar. Yo creo que eso sí es cierto. Porque es que hay la voluntad de vencer. Y como tenemos que también evaluar esa capacidad que tiene nuestra patria para vencer los obstáculos, claro, vamos a dejar ese desarrollo para el regreso, así que no se mande, ya que vemos con más de su programa Ideas para el Debate. Muchas gracias, Luis. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Unidad en la diversidad. El mensaje del comandante eterno Hugo Chávez, aquí en su programa Ideas para el Debate con el general
Luis Bracho, general, dejamos una pregunta al aire. Las fortalezas de la patria, pero también las circunstancias geopolíticas que mueven estas conspiraciones contra la República Así es. Bolivariana Y de Venezuela. decíamos que Venezuela es una potencia, porque ya nosotros somos una potencia y lo hemos demostrado, que tiene innumerable cantidad de recursos que son necesarios que ese imperio, que un imperio que está ya muriendo, ese imperio es moribundo. ¿Por qué es moribundo, general? Hay muchas teorías. Durosel es un autor social, explica que todo imperio perecerá y pone ejemplos como el imperio bizantino, el imperio romano, el imperio griego, y él explica que todo imperio tiene un tiempo de vida y que al final de ese tiempo de vida los imperios toman medidas desesperadas para tratar de sobrevivir. Este es el caso, pues esta es una medida desesperada. Esto va para la clase de la Escuela Estratégica Operacional. Sun Tzu dice, la guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte. Es el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es decir, el imperio cree que debe hacer la guerra. Pero además de eso, Sun Tzu da como una especie de receta para valorar quién sería el vencedor en una confrontación. Y dice, fíjate lo que dice, hay que valorarla en términos de 5 factores fundamentales y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos rivales, con vistas a determinar el resultado de la guerra. Vamos a analizar la operación Gedeón como lo hubiese hecho Sun Tzu. Sun Tzu parece que no era un solo general, sino que era una especie de dinastía de generales que vivieron 500 años antes de Cristo y que tenían esta doctrina. El primero de estos factores es la doctrina, el segundo el tiempo, el tercero el terreno, el cuarto el mando y el quinto la disciplina. Y fíjate lo que dice aquí, la doctrina significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante. Ahora vamos a hacer la pregunta, ¿qué pueblo está más en armonía con su gobernante? ¿El pueblo venezolano o el pueblo estadounidense? El pueblo venezolano. Bueno, estamos haciendo un análisis. Tiempo significa, de modo que siga a este gobernante donde sea sin temer por sus vidas ni correr cualquier peligro. Eso somos nosotros. Fíjate pues cuando entrevistan a estos señores, ¿cómo fue que los llamaste esto ahorita? Rambo. Y comienzan a explicar todo, a hablar. En las películas no es así. En la película los torturan y ellos no dicen nada, ¿no? Y fíjate la otra cosa que dice aquí. El mando ha de tener como cualidades sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Es que no podemos comparar a nuestros comandantes actuales, al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, Al presidente de la República. al presidente de la República, con estos muchachos que a veces dan lo que es lástima verlos capturados. Ayer fue el Día de las Madres. Saludos a mi mamá allá en la calle Churuguara y a la tía Anita. ¿Cómo estarán las madres de estos muchachos que fueron embaucados en esta, bueno, no sé cómo llamarla, pues esta es una experiencia que ellos no debieron verse? ¿Cómo pretendieron engañar a estos muchachos diciendo que cuando llegaran el pueblo venezolano iba a salir en masa a apoyarlo? Salió en masa, fue a capturarlo, ¿sabes? Y los que faltan, pues, desafortunadamente van a ser capturados Porque ahorita. Venezuela es un objetivo militar. Venezuela es un objetivo militar. Y fíjate cómo dice Sun Tzu, ¿qué dirigente es más sabio y capaz? Una pregunta que te haces para saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza del terreno? ¿Y en qué ejército se observan mejor las regulaciones e instrucciones? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Qué ejército administra recompensas y castigos? Entonces fíjate, mediante el estudio de estos 7 factores, serás capaz de adivinar cuál de los dos bandos saldrá victorioso. ¿No tiene? Sí. Eso es filosofía de la guerra. Se percibe muy claro. Ahora, yo quisiera hablar de los mercenarios, ¿sabes? Porque los mercenarios ocupan un rol muy importante. Se firmó un contrato. Alguien vendió la patria. Casi como un Judas que pide 30 monedas de plata, aquí pidieron
no sé cuántos millones y firmaron un contrato. Ahí tenemos imágenes de precisamente el momento donde son capturados estos dos, digamos, también miembros pertenecientes a la seguridad de Donald Trump de los Estados Unidos y que prácticamente lo dijeron todo. Fíjate que en ese bote venían los dirigentes. Venía este muchacho que es el hijo de General Baduel, venían los dos gringos, venía el administrador que era Pimienta, creo que es el apellido, y venía el comandante, no recuerdo el nombre. ¿Cómo es que ellos se lanzan a la aventura de llegar a una isla sin que nadie los espere? ¿Qué pasó allí? Yo creo que sí lo estaban esperando, pero nosotros llegamos primero. Recuerda que hay un muchacho que estaba en un gimnasio por allá y que dice que él era el encargado de tenerle los vehículos y todas esas cuestiones. Lo que pasa es que nosotros llegamos primero. Nuestra inteligencia fue mejor y en el próximo negro yo quiero que hablemos también del capítulo 13 de Sun Tzu, que es acerca de los espías, es decir, acerca de la inteligencia. Cuando hablamos de que Venezuela es un blanco militar en estos momentos del imperialismo global, ¿qué es lo que eso determina en acontecimientos de aquí a los próximos meses y años? Que vamos a seguir nosotros siendo objeto de ataques del imperio. Lo hemos venido siendo desde hace 20 años. No ha habido ni descanso para nosotros ni descanso para ellos en la planificación de la forma en que ellos quieren acceder a atacarnos a nosotros. Eso es el problema. Pero ese imperio perecerá. Durosel lo dice y lo dice mucho. De hecho, actualmente se dice que este presidente va a darle paso a otro presidente que yo no creo ni siquiera que vaya a mejorar las circunstancias, porque todos los presidentes de los Estados Unidos obedecen a un lineamiento general. Así es. Cuando nosotros también hacemos el análisis general de que la República Bolivariana de Venezuela tiene que estar en constante, digamos, enfrentamiento a estas circunstancias bélicas internacionales, también tenemos que ver al enemigo, en qué condiciones se encuentra ese enemigo. Primera potencia económica, primera potencia militar, primera potencia en el ámbito tecnológico hasta el momento, ¿no? Desplazada tal vez en alguno de esos ámbitos, pero ¿por qué no usar toda esa capacidad contra la República Bolivariana de Venezuela? Pero es que la están usando. El problema es que no pueden con un pueblo. Hay personas que difieren de ti cuando dices que es la primera potencia económica, dicen que la China. La primera potencia tecnológica no es la China, sino Japón. Es decir, se ha difuminado esa hegemonía que tenían los Estados Unidos en otras. Eso es la pluripolaridad, es decir, aquello que está dentro de nuestro objetivo histórico, que es ejercer las acciones para tener un mundo pluripolar, porque si tenemos un mundo monopolar o bipolar, nosotros vamos a tener problemas. Ahora, ¿la subordinación que tenían de América Latina y de Europa se mantiene así o usted cree que no es la misma? No entiendo la pregunta, la subordinación. Estados Unidos tenía subordinada totalmente a América Latina y a la Unión Europea. Hay algunos países que siguen siendo subordinados a los Estados Unidos. Pero tiene esa hegemonía tal cual como la tenía en el Bueno, año con 90, Colombia por lo ejemplo. tiene bases, 9, difuminadas a lo largo de nuestra frontera. Tiene además de eso, pues algunas circunstancias que te hacen creer de que ellos están siendo realmente presa del imperio. Y digo presa por no decir otra cosa. Al regreso vamos a hablar de la otra parte de Sun Vamos a Tzu. hablar al regreso, yo Así quisiera hablar de los señores llamados mercenarios. No se muevan que hablemos con más de ideas para el debate. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Seguimos en su programa Ideas para el Debate y ahora evaluando, como lo dice nuestro invitado el día de hoy, el general Luis Bracho, el papel de los mercenarios en esa invasión contra Venezuela. Gracias, Luis. Vamos a recordarle a la audiencia que también estamos haciendo aquí una especie de clase a distancia para nuestro curso de Filosofía de la Guerra en el Instituto Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. Saludos a ellos, muchachos. Hay un señor llamado el señor... Estamos hablando de Sun Tzu, el arte de la guerra. No, estamos hablando ahora de Niccolo Maquiavelo. Okay. Niccolo Maquiavelo le hace este libro, El Príncipe, a uno de los Medici, que era una de las dinastías más rancias de Italia,
y que eran siempre colocados como príncipes, es decir, gobernantes. Cuando yo diga príncipes en esta lectura vamos a entender gobernantes de las distintas ciudades-estados que en Florencia, Nápoles, que se cree. Por cierto, que si queremos nosotros establecer una muy buena relación de estudio con esto del Estado, pudiéramos escuchar a Pérez Pirela el viernes en YouTube, se puede buscar lo del viernes, y él da una clase magistral de lo que es el Estado. Pero fíjate lo que decía Maquiavelo de los señores que son mercenarios. Quiero dejar mejor demostrada la ineficacia de estos ejércitos. Hablamos de los mercenarios. Los capitanes mercenarios o son hombres de mérito o no lo son. No se puede confiar en ellos si lo son, es decir, si son de mérito, porque aspiran siempre a forjar su propia grandeza. Si tú lees este contrato, tú te das cuenta que le estamos entregando la patria y el Estado a los mercenarios. Simplemente porque ellos, según Maquiavelo, pues quieren forjar su propia grandeza. Ya tratando de someter a su príncipe, su señor, ya tratando de oprimir a otros al margen de los designios del príncipe. Y mucho menos si no lo son, es decir, si no son de mérito. Pues con toda seguridad llevarán al príncipe a la ruina. ¿Y quién objetará esto? Pudiera serlo cualquiera, mercenario o no, replicaría con lo siguiente, que un principado o una república debe tener sus milicias propias. Que en un principado el príncipe debe dirigir las milicias en persona. Eso lo estamos viendo nosotros aquí. La operación está dirigida por nuestro comandante en jefe. Y fíjate lo que dice. Y en las repúblicas, y si el ciudadano nombrado no es apto, se le debe cambiar o sustituir. Maquiavelo lo que trata de decir aquí es que nosotros no podemos utilizar ni confiar ejércitos mercenarios, tienen que ser propios. La Milicia Nacional Bolivariana es propia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es propia, y lo que ellos trajeron fueron mercenarios. Según Sun Tzu y según Maquiavelo, estaban destinados a el fracaso. Ahora, hubo una mala lectura allí por parte de la contrainteligencia de los Estados Unidos al pensar de que este grupo de hombres podían realmente poner las condiciones en el país de... Bueno, este grupo de hombres era un destacamento precursor, así se llama la unidad que llega primero toma la cabeza de playa y crea las condiciones para que lleguen más tropas. Ellos no eran los únicos. Fíjate que todos los mercenarios dicen que su primera misión era capturar los aeropuertos, o el aeropuerto. No era el de Maiquetía, era la Carlota. Ellos pensaban, y dicen que capturar el aeropuerto para la llegada de los aviones. No era el avión que supuestamente venía a buscar al comandante Maduro para sacarlo, no. Eran los aviones que iban a traer el resto de las tropas. Una cabeza de playa se llama eso. En este caso, la Carlota. Afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para ellos, este plan no se dio. Este era el plan. Ahora, cuando ya ellos fracasan en este nuevo intento contra la República Bolivariana de Venezuela, ¿qué se está moviendo allí aguas abajo en el ámbito de la discusión para poder ejecutar la guerra? ¿Qué discusiones se estarían dando? ¿Qué estará diciendo Guaidó? ¿Cuál es la orden que se estaría dando de parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos? ¿Qué cree usted que está pasando? Yo creo que este señor Guaidó está en graves problemas. Primero, él proporcionó inteligencia falsa a los Estados Unidos. Él le dijo a los Estados Unidos que tenía el 90%, el 80% de la Fuerza Armada a su favor, que solamente hacía falta un grito, una chispa de bujía para incendiar la pradera. Él dijo, además de eso, que todo el pueblo venezolano se iba a sumar a cualquier movimiento armado que se presentara para derrocar al supuesto régimen. Nada de eso es cierto. Cuando tú generas inteligencia falsa, tus operaciones no funcionan. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué está haciendo? Bueno, los Estados Unidos debe estar en este momento maquinando otra forma de tratar de intervenirnos. ¿Cree que insistirá por la vía militar o presionará con el tema económico, con el tema del bloqueo, incluso con un bloqueo marítimo? ¿Podrá los Estados Unidos Nosotros hacerlo? hemos sido atacados por todos los flancos. Se ha ensayado de todo contra nosotros y no han podido. Vaya Dios a pensar, pues, qué será lo que van a ensayar ahora con nosotros. ¿Es fácil pensar para los Estados Unidos colocar un portaaviones cercano al litoral central y controlar Caracas militarmente? No es fácil. ¿Por qué? Nuestras defensas son extraordinarias en este momento. El comandante Chávez nos dejó totalmente cubiertos en el área defensiva. Nosotros sabemos cuándo despega un avión a 300 kilómetros de nuestra frontera y sabemos a dónde se dirige y lo estamos viendo.
Por eso es que cada vez que un avión entra a nuestro territorio que viene con cargamento de droga, nosotros los inutilizamos, dicen las noticias. Esos aviones son derribados. Ese es un eufemismo para nosotros no... Es que es algo lógico, ¿no? Si tenemos un sistema de misiles S-300 que pega a 300 kilómetros es porque tenemos visual de todo lo que pasa a esa distancia. Por supuesto, pero es a 300 kilómetros de nuestra frontera, no a 300 kilómetros de donde ellos están. Y hay otros misiles, pues, y hay otras formas de nosotros detectar que no viene al caso mencionarlas en este momento, porque tú no puedes tampoco demostrar cuáles son todas tus jugadas y todas tus piezas. La guerra es un ajedrez en el cual tú te reservas tus movimientos. ¿No pueden los Estados Unidos entonces programar en qué tiempo pudieran ellos controlar militarmente Caracas, Venezuela, en el dado caso que esa fuese la última opción? Venezuela es indetenible e inconquistable. Tendrán que llevarse las cenizas de lo que aquí quede, porque ninguno de nosotros va a permitir que ninguna bota extranjera oye su planta en nuestro país. Ni tú ni yo, ni ninguno de los muchachos que están en la calle, ni ninguno de los muchachos que están aquí con nosotros. Ninguno de ellos. Incluso los opositores, hay quienes lo dicen. Yo creo que los opositores se sumarían a esa causa para defender nuestro país. De hecho, si tú te das cuenta, pues ellos han mantenido un silencio cómplice algunos y otros un silencio bastante unido al desacato de esa operación. Después de intentar esta operación militar, obviamente fracasada, ¿qué acción usted cree en el ámbito militar se estén planteando? Bueno, hay varias. Algunas las advirtió el comandante Chávez. ¿Te acuerdas de la media luna de que él hablaba? Utilizar un estado fronterizo, tratar de que ese estado fronterizo eso se llama secesión. Vamos a hablar de la media luna para la última parte del programa. No se van ustedes allí. Queremos, por favor, antes de irnos al corte, que anoten este número telefónico para sus preguntas. 0414-240-2901. Preguntémosles a nuestro general Luis Bracho cualquier inquietud que tengamos sobre el tema. Yo puedo dar mi teléfono para cualquier consulta, no solamente en este programa, sino después. Luego al corte. Ya volvemos. Gracias. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina. Seguimos con todos ustedes en Ideas para el Debate. Dejamos varios temas al aire. Tome la palabra, general, precisamente hablando de esa posible medialuna. ¿Tendría éxito en la República Bolivariana de Venezuela? Yo quiero decir algo primero. Ya sabemos cuánto valen 30 monedas de plata. Son 212 millones de dólares. La medialuna es una teoría que se ha utilizado en otros países, en el cual pues las fuerzas invasoras muerden un pedacito de la patria invadida y tratan de establecer un gobierno allí. ¿Cuál sería posible? ¿La que tenemos hacia el occidente del país? Bueno, fíjate que en Venezuela hemos hablado hace mucho tiempo de la República Independiente del Zulia, por ejemplo. Y hemos hablado mucho tiempo también de que el Táchira pudiera ser desprendida. Y acabas de leerme un escrito donde dice que pudiera ser el estado Amazonas. Es decir, tratar de... ¿Cómo llamaríamos eso? De comerse por la orilla a Venezuela para tratar de llegarle, es imposible también, porque esto fue demostrado, pues. Nosotros en el Zulia tenemos la suficiente fuerza en la Fuerza Armada, valga la redundancia, que nosotros ahí capturamos a varios de los, y un arsenal también, pues. General, de su número telefónico para 0416, tomen nota, por favor, porque aquí nosotros podemos recibir preguntas en este instante y luego de ellas también, pues. 0416-620-7613. 620-7613. A completa Vamos disposición de inmediato ustedes. con un video que preparó nuestro equipo de producción. Perfecto. Con la disciplina. El contrato entró en vigor el día de la firma del mismo y termina el día en que la misión se cumple. El gobierno interino tenía 5 días para pagar el adelanto de $1.500.000 después de la firma del contrato. El costo estimado por la operación son $212 millones por 492 días de trabajo. Se contrató a Silvercorp para capturar, detener, remover a Nicolás Maduro y poner en el poder al presidente reconocido.
Juan Guaidó. El pago del monto total del acuerdo se empezaría a pagar un mes después de que se hubiese completado la misión. En caso de no contar con los recursos económicos para pagar, se comprometían a cancelar la deuda con barriles de petróleo. Una vez instalado el nuevo gobierno, habría un año de plazo para cancelar el balance remanente. El acuerdo era válido durante la vigencia del Acuerdo de Servicios Generales y no podía ser modificado sin previa aprobación por escrito de ambas partes. Diferencia con la disciplina. Seguimos con todos ustedes, vamos a leer de inmediato los mensajes de nuestros usuarios que están bastante interesantes. Fayán Hernández de Lara dice, ¿por qué quieren meter preso a Guaidó? Si como lo dice el general, gracias a que suministra información falsa a los Estados Unidos, es que han fracasado. ¿No será tan burro que al final termina apareciendo un contragente? Dice este ciudadano. Luz Molina, ¿qué hacemos con todas estas evidencias? ¿Qué más tenemos que soportar? ¿A dónde podemos ir? Pregunta esta compañera. Carlos Astur, no, parece que dice así, pero dice, si no fuera tan falso Guaidó, no hubiera cumplido su palabra de cancelar el $1,500,000 para arrancar el plan de magnicidio. Si no fuera tan bobo, tendría hoy a la derecha nacional bajo sus órdenes. Y si no fuera tan cobarde y ladrón, hubiera aprovechado todas las condiciones ofrecidas por el imperio para poner el país de cabeza. Creo que mejor está libre que preso. ¿Qué opina usted, general? Guaidó lo que es un ladrón, y me disculpan pues de esa expresión tan soez que acabo de... Pero es que todas las pruebas te llevan a esa conclusión. Yo dije cuando comenzó este pedazo, este negro, creo que lo llaman ustedes, que ya yo sabía cuánto valían 30 monedas de plata. Ese fue el precio que le pusieron a Cristo. Fue traicionado por Judas. Nosotros tenemos nuestro Judas. El problema es que él no pagó las 30 monedas, el problema es que él se quedó con esos cobres. Aunque lo hubiese pagado, no hubiese funcionado nada. Entonces, fíjate que en el contrato dice, no sé si leyeron ustedes por ahí, que aunque esto falle, él tenía que pagar. Y si no pagaba, tenía que pagar el 50% anual Son unas cláusulas que, bueno, yo no sé cómo firmaron ese contrato. Y dicen que tuvieron como que fueron 3 meses estudiando esos contratos. Yo creo que eso no lo estudiaron ni 10 minutos. Y si lo estudiaron 3 meses, son unos traidores a la patria. El Rendón, el otro, ni siquiera me acuerdo. Yo tengo mala memoria para los traidores. Ahora ya va, un momentico. Si ustedes quieren estudiar bien la legalidad de este contrato, hay una doctora de apellido Bracho. Los Brachos somos muy feos, pero las Brachos son bellísimas. La doctora Bracho, en YouTube, usted consigue esa explicación que ella da legalmente, en una declaración creo que fue a Russia Today o fue a Telesur. Entonces ustedes pueden ver ahí, estudiar bien cuál es el problema de la legalidad de este contrato. Y con Pérez Pirela el viernes, bueno, entregaron el Estado, o quisieron entregar el Estado. El Estado venezolano se mantiene firme. firme. Esta es la firma de Guaidó en el contrato nefasto, ¿sí?, donde pensaban entregar la República. El contrato de Judas. Así es. Bueno, general, ya tenemos que irnos prácticamente acercarnos al final, ¿no? Nos quedan algunos minutos, pero sí quisiera algunas reflexiones generales, ¿no? Empezando por la siguiente. Usted ha dicho que se va a seguir generando este tipo de conspiraciones contra el pueblo venezolano y nosotros hemos dicho también de que nuestra batalla o nuestra lucha es en lo electoral. ¿Cómo ve esos dos escenarios en los próximos meses? Sí, nuestra lucha democrática es en electoral, esto es totalmente cierto, pero nuestra lucha por la supervivencia es una lucha armada. Nosotros somos una revolución pacífica, pero no somos tontos. Nosotros somos una revolución pacífica, pero tenemos armas. Ahí había un mensaje de una señora, saludos señora, que decía, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? Yo le voy a responder, señora, váyase a un comando de la milicia y pida ser miliciana. Tú sabes que a los milicianos han tratado de hacerlos ver como unas personas incapaces. No lo llaman los milicianos, sino los milancianos, un montón de cosas. Yo soy miliciano. Y yo les voy a decir una cosa, tengan cuidado de alguien que es viejo en una profesión donde se muere joven, porque la experiencia nos acompaña. Por lo tanto, yo les quiero decir pues que Venezuela se tiene que defender, ese es mi mensaje final. No hay contrato que valga, no hay absolutamente nada. Venezuela es nuestra patria, es nuestro suelo, aquí nacimos.
aquí nos parieron y aquí seremos enterrados en esta tierra. Por lo tanto, esta tierra es sagrada y santa. No podrán con nosotros, no volverán. Así es, general. Yo quise también agregar una reflexión, ¿no? Producto del estudio de nuestra historia, y es que tiene que ver con Guaycaipuro. Nosotros, cuando hacemos el estudio de cómo fue la colonización, esos procesos, vemos de que en Colombia se hizo un virreinato, se hizo el virreinato del Perú, pero aquí no. Aquí se hizo fue una capitanía general, es decir, se hizo un cuartel general. ¿Y por qué se hizo un cuartel aquí y no se hizo un virreinato como en Colombia o en Perú? Fácil, por Guaycaipuro, por la resistencia indígena. Aquí nuestros indios, nuestros pueblos originarios eran tan tremendos, mi general, que no solamente capturaban al oponente y lo expulsaron de las tierras, y desde 1561 a 1567 aquí no había un solo español, sino que además, como un ritual, digamos, de grandeza espiritual, se comían el corazón de los oponentes. Se podrán imaginar a los españoles diciendo de que esa gente ya se alimenta de cocodrilo, aparte de eso tienen con toda esa tierra y si nos agarran, nos matan y nos comen. Ese era el terror que le tenían a nuestros pueblos originarios acá. Y tanto fue ese terror que nunca pudieron hacer un virreinato, tuvieron que hacer un cuartel general para controlarnos. Y lo que hicieron fue formar a la patria. Luis, y no solamente eso, sino que estábamos luchando, y digo estábamos porque nuestro espíritu siempre ha sido de esta tierra, estábamos luchando contra el mayor imperio del mundo en ese momento, que era España. Ahora estamos luchando contra el mayor imperio moribundo, que es el de los Estados Unidos. Y te voy a decir otra cosa, cada generación tiene su revolución. Desde la independencia hasta este momento han habido 20, algunos autores dicen que son 23 revoluciones, otros dicen que son 20. Pero en todas esas revoluciones hemos tratado de luchar por la libertad. Y en todas esas revoluciones nos han quitado la esperanza. Esta no puede ser una revolución más. Esta tiene que ser la mamá de las revoluciones. Escuché una canción de Silvio Rodríguez ayer, que decía que uno tiene 3 madres. La madre biológica, la madre patria y la madre revolución. Y todas 3 son hijas de la madre libertad. No van a poder con nosotros. No van a poder. Finalmente, general, ya para despedir, su mensaje al pueblo venezolano, a las venezolanas y venezolanos que están atentos a estas circunstancias globales que están detrás del imperialismo para mantener su control hegemónico. Mi mensaje es muy corto. Chávez vive y la patria sigue. Ha sido verdaderamente un placer acompañarles en su programa Ideas para el Debate. Ya lo vieron todos acá, no podrán tampoco con sus ideas de media luna, con mercenarios o incluso con una guerra convencional. La República Bolivariana de Venezuela le ha llegado el momento de vencer por la libertad de nuestro pueblo y de los pueblos de América y del mundo. Ha sido un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega de Ideas para el Debate. Feliz tarde. Unidad en la diversidad. Tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias, con la disciplina.